Sí. Ok, bueno, pues entonces, pues empecemos con esto, ¿no? Ya la clase pasada nos decía Sofía que incluso ya habíamos tocado algunas cosas de este término que es la posesión inalienable, ¿no? Y en realidad, bueno, pues esto, como muchas cosas que vemos aquí, pues es un terminajo lingüístico, ¿no? Es decir, pues es terminología que viene específicamente de la disciplina lingüística, y entonces pues hay que explicarla así, para no hacernos bolas, ¿no? Porque si asumimos que ya lo saben, pues seguramente vamos a hacernos más bolas. Y la idea de la posesión inalienable es que las lenguas del mundo en general, ¿no? Determinan o tienen una serie de sustantivos que, digamos, pueden distinguir en dos clases distintas, ¿no? Aquellos que pueden ser poseídos como accidentalmente en su desarrollo, en su historia, y entonces pues uno puede encontrarlos no poseídos en la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, este vaso, ¿no? Pues resulta que accidentalmente en este momento, pues puedo decir que tiene una relación conmigo de pertenencia, ¿no? Me lo regalaron, no sé, ¿no? Como que me llegó a mí en un periodo específico, y entonces el vaso es independiente de mí, pero en este momento yo soy alguien que lo tiene en su poder, ¿no? Hay que recordar que la posesión, en términos muy abstractos, pues es la existencia de cosas dentro del dominio de otras cosas, ¿no? Es decir, de otras personas sobre todo, porque prototípicamente quienes poseemos, ¿no? Somos entes animados, humanos. Y bueno, claramente los tipos de posesión y las maneras de poseer las cosas, pues van cambiando, no en la lengua nada más, sino también en las estructuras sociales, ¿no? Y entonces también, luego esos cambios en las estructuras sociales van a tener repercusiones en los sistemas lingüísticos, ¿no? Bueno, entonces la idea es que existen entonces estos serie de sustantivos, ¿no? Mi termo, no sé, mi cargador, ¿no? Que, insisto, pueden o no pueden ser poseídos y que entonces en la lengua uno se los va a encontrar así. Y entonces uno tendría que, si intentamos traducir esto a lo que sabemos de náhuatl, ¿cómo podríamos distinguir o cómo sabemos que existen estos sustantivos que vamos a llamar alienables, ¿no? Ahora me responden, vayan pensando. Entonces, digamos, tenemos esta serie de sustantivos y por otro lado tenemos una serie de nombres, a través de sustantivos, que forzosamente entrañan, ¿no? En su significado, o sea, digamos como que requieren de alguna manera hacer referencia a otra cosa. Entonces, por ejemplo, si pensamos en cosas como la parte y el todo, si uno dice el cuello de la botella, ¿no? Entonces justamente necesitamos especificar que una cosa es cuello respecto a una cosa que es mucho más completa. En este caso es una metáfora, ¿no? Porque además cuello es esta parte. Y entonces cuando decimos el cuello de la botella, pues estamos diciendo que las botellas de alguna manera tienen algo como un cuerpo humano. Y entonces justamente lo que estamos haciendo cuando decimos el cuerpo de la botella es establecer que esta parte cuello pertenece o es cuello solo en tanto que pertenece a una cosa mucho más general como el cuerpo, ¿no? Sucede lo mismo, por ejemplo, con los términos de parentesco. Uno es padre en relación con el hecho de que tiene un hijo. Y entonces uno es hijo en relación con el hecho que tiene un padre, ¿no? Entonces solo va a ser hijo de esa persona y uno solo va a ser padre de esa persona, eh, digamos, incluso más allá de lo social, ¿no? En términos, no sé, biológicos, una cosa así. Y entonces justamente los términos de parentesco, como seguramente ya saben, porque sé que llevan una clase de parentesco, pues tienen una relación que está justamente establecida entre un elemento, el ego, por ejemplo, y el resto de personas de las cuales pues uno proviene, digamos, ¿no? Y con las cuales establece una relación. Y entonces justamente también ahí lo que estamos viendo de otra forma, o quizás de con alguna particularidad, es una especie de relación también entre la parte y el todo, ¿no? O entre una figura y un fondo, ¿no? Es decir, este fondo, de alguna manera, está puesto en relación con esta figura de acá. Y entonces, justamente, cuando uno menciona la figura, eh, forzosamente también está haciendo referencia a este fondo que está ahí. Y entonces, justamente lo que hacen las lenguas es codificar esta relación entre figura y fondo a partir de recursos sintácticos y morfológicos en este caso,
que se emplean en otras partes de la gramática, es decir, con otros significados, ¿no? Y en esos significados justamente están los de la posesión. Y entonces tenemos esta serie de sustantivos, que son los sustantivos inalienables, que siempre de los siempre van a aparecer poseídos, justamente porque de alguna manera están entrañando, ¿no? Este de entrañar es incluso un término filosófico, lógico. Entonces lo que significa entrañar es que implican también este otro significado, ¿no? Y entonces justamente lo que hacen las lenguas es tratar esta serie de sustantivos en específico con una forma muy particular, como haciéndolos siempre poseídos. Y entonces justamente en náhuatl, como en muchas otras lenguas, vamos a encontrar por lo menos tres grandes aspectos de la posesión inalienable, ¿no? Son los términos de parentesco, que ya estábamos viendo también para la variante de Tlacotenco, son las partes del cuerpo, que también ya estábamos viendo para la variante de Tlacotenco, y además, para esta variante, no necesariamente para las variantes contemporáneas del náhuatl, también la localización, ¿no? Es decir, los elementos, las palabras que indican locación, también el 90% de los casos van a aparecer poseídas. Justamente porque cuando uno dice la casa está encima de la montaña, justamente también hay un mismo tipo de relación, ¿no? Entonces, incluso el español tiende a hacer estas cosas. Digamos, todo esto ha sido muy general. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien ya cachó la pregunta de cómo podemos observar sustantivos alienables e inalienables en náhuatl? Ya estuvo muy denso para las 7:30 de la mañana, también eso pues. Porque sí me arranqué y ya no supe si estaban siguiendo o no. Y no sé si lo podría volver a repetir, por favor. Sí, no, habrá repetición, ¿no? De hecho viene la explicación de todo esto. Solo pregunto, así como muy en general, ¿queda claro cuál es la distinción entre una cosa inalienable en lingüística y una cosa alienable? ¿Alguien nos la podría repetir? Ok, o sea, si tampoco queda claro eso, entonces regresemos a este punto, ¿no? Entonces decíamos, los sustantivos de las lenguas en general, digamos, hay muchas maneras de clasificar los sustantivos en las lenguas, como ya hemos estado viendo, ¿no? El náhuatl, por ejemplo, uno que le gusta mucho, que es muy importante, es la distinción entre los entes que son animados y los entes que son inanimados, ¿no? Y entonces desde ahí, los entes que son animados tienen un comportamiento específico, ¿no? En este caso se vuelven plurales, y los que son inanimados, ya vimos, esos no se pluralizan. Por lo menos para esta variante que estamos aprendiendo en esta parte de la clase, ¿no? Entonces, digamos, asumiendo que justamente pasa que las lenguas distinguen a sus sustantivos de diferentes maneras, pues justamente lo que vamos a asumir es que hay otros tipos de clasificación que uno puede establecer. Y estas en realidad ya son clasificaciones que se hacen mucho más desde la lingüística, ¿no? Se ve que en las lenguas, digamos, son importantes, tienen procesos específicos cada uno de estos sustantivos, pero como que no son tan fácilmente cachables si uno solo es hablante, ¿no? Y entonces justamente como que no son clasificaciones que siquiera estén en las gramáticas tradicionales, porque justamente pues uno no, los hablantes de esa época no las cachaban, sino que más bien son más contemporáneos, ¿no? Entonces, justamente, una de esas clasificaciones que podemos encontrar es entre sustantivos alienables y sustantivos inalienables. Entonces, a esto de alienable, alieno está relacionado con la palabra ajeno, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, si lo etimologizamos, funciona. Entonces, unas cosas que son ajenas a uno y otras cosas es que no son ajenas, ¿no? Pertenecen forzosamente a alguien. Entonces, por eso, unas son alienables, o sea, son enajenables, esas más bien son como enajenables, ¿no? Se pueden poseer así, y otras son prototípicamente ya están poseídas por alguien, no los puede poseer nadie más que una persona. Entonces, un poco por ahí va la distinción. Entonces, decíamos, las alienables, estos que son ajenos a uno, pero uno sí puede enajenar, pues son cosas que están ahí en el exterior, ¿no? Que son un poco independientes del cuerpo humano, de nuestras relaciones específicas humanas, y que, pues de repente, ¿no? Accidentalmente decía, como accidentalmente en términos quizás también filosóficos,
pues resulta que uno puede como poseerlas por un momento en la historia de estas cosas o en la historia de la vida de uno, ¿no? Entonces hagan de cuenta que tienen un cuaderno, ¿no? Y este cuaderno de acá, pues existe, es un, digo, no es independiente al humano en la medida en que pues es producto de la producción humana, pero sí es independiente de mí, ¿no? Yo fui, estaba ahí en una tienda, necesitaba un cuaderno para escribir cosas y entonces pues voy y lo compro, ¿no? Y en esta sociedad comprar cosas hace que esas cosas se vuelvan de uno, ¿no? Y entonces justamente puedo decir, este cuaderno de acá es mi cuaderno. Y entonces, si después resulta que el cuaderno alguien más lo necesita y a mí me sobra y se lo doy, ¿no? En esta sociedad también regalar hace que las cosas se vuelvan propiedad de otra persona. Y entonces justamente ahí lo que estamos haciendo es dárselo a alguien más y entonces este cuaderno dejó de ser mío y pasó a ser el cuaderno de, no sé, de Sofía. Y entonces este ya, digamos, ahora es su cuaderno. Y justamente ahí podemos ver cómo estas cosas, que son alienables, van cambiando de gente, van cambiando de dominios, y no hay problema porque en realidad, pues estas no necesitan ser de alguien, ¿no? No están, su significado, el significado de cuaderno, no implica a otra persona, no implica a nadie más, es un cuaderno por sí mismo. Y esos son los alienables. ¿Eso queda claro? Ok, dice David que sí, los demás. Sí, pero Bueno, si tienen dudas, ya saben, no teman hacerlas, ni siquiera teman interrumpirme, ¿no? Si de repente no entienden algo, abran el micrófono y hagan la pregunta. Y entonces, estamos en esta idea de los sustantivos alienables. Justamente, si lo usamos como clasificación, se supone que por lo menos debe haber un otro término para clasificar las cosas. Ese otro término para clasificar las cosas es este de sustantivos inalienables, ¿no? Decíamos que estos no son ajenos, y justamente porque no son ajenos, sino que ya le pertenecen a alguien, nadie más los puede enajenar, y de ahí la idea de inalienable, ¿no? O sea, nadie más, en teoría, puede quitarme mi cabeza y hacerla suya, ¿no? Bueno, claro, ahí culturalmente puede haber maneras en que sí, ¿no? Si me la cortan, y no sé, ¿no? Seguramente la gente que participó en la toma de la Bastilla, en algún momento poseyó cabezas, ¿no? Justamente porque hubo una decapitación, etcétera. Es una cosa muy particular. En teoría, ¿no? En este mundo, lo que nadie podría hacer es justamente quitarme la cabeza y poseerla, ¿no? Eso sería como lo prototípico. Ni mi mano, ni mi brazo, ¿no? Digamos, ni a mi padre ni a mi madre, ¿no? Esos son mis padres porque son padres en relación conmigo. Entonces, lo que implican estos sustantivos inalienables es que un sustantivo, un nombre específico, para entenderse, tiene que estar en relación con otra cosa. Y entonces, la cosa con la que entra en relación va a ser codificado en las lenguas del mundo como posesión. Es decir, lo que estoy diciendo en principio es que lo que lingüísticamente llamamos posesión o los elementos que lingüísticamente se utilizan para hablar de la posesión también significan otras cosas. Significan cosas que tienen que ver y que establecen relaciones, ¿no? Es decir, que ponen de relieve mi existencia o la existencia de algo en relación con otro elemento. Y entonces, en realidad lo que significa es que el significado de esta cosa solo puede ser si consideramos el significado de todo este conjunto, ¿no? Y esos son justamente a los que vamos a llamar sustantivos inalienables. Entonces pensemos en las partes del cuerpo, ¿no? Las partes del cuerpo suelen ser un tipo de relación que se llama meronímica, y eso significa que es la parte y el todo, ¿no? Y entonces, justamente para que la parte tenga sentido en tanto parte, tiene que estar puesta en relación con ese todo del que yo estaba hablando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para no hacer una metáfora, que es difícil en estos ámbitos porque casi todo es metafórico, pensemos en... No, pues me va a salir la metáfora, ni modo. Como en el brazo del termo, ¿no? Llamémosle brazo a esto, no sé si ustedes le llaman brazo, yo voy a llamar brazo. Y entonces justamente el brazo del termo, esta parte de acá, solo tiene sentido
en tanto que está pegado al termo, ¿no? Entonces, esto es una relación parte, todo, brazo del termo. Y entonces, justamente, así como cuando decimos la casa de Juan, utilizamos esa preposición de en español, aquí también con el mismo exacto, la misma estrategia lingüística, estamos hablando de la relación entre este elemento de acá, esta parte, y este todo. Y entonces justamente también podríamos decir su brazo. Y ahí ya estamos volviendo a establecer una estrategia posesiva, en este caso con un sub, llamémosle artículo por ahora, en el cual pues estoy estableciendo que, aunque ya no estoy diciendo que es de esto del todo, sí estoy diciendo que esto hay que pensarlo en relación con otra cosa. Y si uno pues ya es hablante de español mexicano, pues sí podrá decir sin ningún problema su brazo del termo, ¿no? Justamente porque nosotros tenemos este tipo de formas lingüísticas, probablemente por contacto lingüístico con lenguas como el náhuatl, ¿no? Porque todas las lenguas mesoamericanas tienen justamente este tipo de construcciones. Entonces, digamos, lo que estoy diciendo es que la posesión se emplea para hablar no solo de posesión, sino también para hablar de tipos de relaciones muy particulares. Y por lo menos, ¿no? En términos muy generales, podemos hablar de que en el náhuatl vamos a encontrar tres ámbitos, que en realidad son los ámbitos más comunes en las lenguas del mundo, en donde esta estrategia va a ser muy productiva, es decir, va a estar ocurriendo en todos los contextos. Y estas son las partes del cuerpo, porque otra vez, una mano necesita tener un fondo, un brazo de fondo para entenderse como mano, y a la vez el brazo requiere un cuerpo para ser un brazo, ¿no? Y a la vez el cuerpo le pertenece a alguien, no es un cuerpo nada más tirado ahí, sino que hay una conciencia que lo habita, pensémoslo así, ¿no? Y entonces justamente, pues al final, toda esa ir desde la parte del dedo hasta el brazo, hasta el cuerpo, pues lo que está poniendo en relación es justamente que el dedo, la mano, el brazo le pertenecen específicamente a una cosa, o son tal en relación con todo eso que está ahí. Entonces, justamente eso sería un tipo de posesión inalienable, ¿no? Sucede lo mismo, decía, con los términos de parentesco, ¿no? Otra vez, pensemos en la madre y el padre y el hijo. Con estos tres quedémonos, ¿no? Pensemos, el ego es el hijo. Y entonces justamente es a partir de él que uno va a empezar a definir el resto de relaciones. Por eso son relativas, ¿no? Por eso mi tío no va a ser el tío de mis primos, sino que va a ser su padre, pero él no puede ser mi padre. Hay veces, hay lenguas en donde esas relaciones a lo mejor ya no son importantes y todos ponen la misma palabra. De hecho, ahora vamos a ver algunos casos en náhuatl. Pero, en términos generales, ¿no? Yo no podría llamar padre a quien en mi comunidad no está pensado como que es mi educador y además vengo de su, no sé, de su progenie, etcétera, ¿no? Entonces, justamente decía, por eso los términos de parentesco son relativos a respecto a quién se esté determinando, ¿no? Y entonces a partir de un punto específico, el ego, podemos armar los términos de parentesco, todo nuestro árbol genealógico, y a partir de ahí establecer las relaciones, ¿no? Porque son específicamente en torno a esa persona. Y entonces justamente ahí, de alguna manera, porque estamos hablando también de este tipo de relaciones, hay una especie de figura y fondo, ¿no? Es decir, de parte y todo, digamos. Entonces la parte soy yo, el ego a partir del cual se establecen las relaciones, y el fondo, pues es toda esta estructura de parentesco a partir de la cual, o más bien a partir que va a ser denominada a partir de mí, que funciono como ego en esa ordenación, ¿no? Estas dos quedan claras hasta aquí. Ya vamos, sí va quedando más claro. Dice Bertrand que sí. ¿Los demás cómo van? Ya también dice David que sí. Ok, bueno, ya vi muchas manitas levantadas. Sigamos avanzando. Recuerden, si salen dudas, no te dejen de preguntar, ¿no? Entonces, nada más para que vean en español cómo funciona también esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pata, y esta es la parte de la mesa, y esto es el todo, ¿no? Y otra vez funciona con la misma estructura con lo que uno hablaría de posesión, sí, como más la idea de tenencia, ¿no? De posesión de cosas, como la casa de Juan,
en donde casa es una cosa distinta y Juan es otra cosa distinta, y solo estoy diciendo que esta casa en específico hay que relacionarla en la idea de Juan, y entonces uno a partir de ahí dice, well, claro, hay que relacionarla en torno a Juan, por lo menos porque él vive ahí, y probablemente si él vive ahí de alguna manera le pertenece, ¿no? No nos metamos a pensar en las rentas ahora, etcétera, solo más o menos una idea para que nos hagamos cómo funciona esto. Y entonces, así como la casa de Juan funciona para hablar de una casa que le pertenece a Juan o que es relevante para Juan, estamos diciendo que la pata, que es una parte de un todo que se llama mesa, en este caso, ¿no? Y entonces, justamente, con la misma estructura que estoy hablando de la posesión de esta casa, estoy hablando de la relación de la pata. Y si esto lo hacemos su casa, que también, digamos, por lo menos se ve que este su habita ahí, es decir, a quien hace referencia a esto, pues también podemos hablar de su pata. Y en este caso, el su es la relación del todo, ¿no? Es el que está indicándonos en torno a quién hay que relacionar este otro elemento. Y otra vez, la pata va a ser la parte, ¿no? Entonces, fíjense también cómo en español tenemos dos diferentes estrategias para hablar de esto. En náhuatl, afortunadamente, vamos a tener una sola, ¿no? Entonces, ahí se va a simplificar. Pero lo que es importante en este momento es que vean que sí, efectivamente, incluso en español, estos elementos se codifican como una especie de posesión, ¿no? Y entonces decíamos, vamos a dividirlos en dos en realidad. Unos a los que van, perdón, hasta aquí. Sí, ya va quedando más claro, ¿verdad? Ok. Y entonces, decíamos, vamos a clasificarlos por ahora en dos términos. En realidad, y si uno se va a leer la gramática de Loné, donde aparece todo esto, es un capítulo súper bonito dedicado a la posesión, ¿no? La posesión en realidad es muy interesante en términos lingüísticos. No vamos a ver todo acá porque hay otras derivaciones de posesión que no están acá, ¿no? Que ya iremos viendo en su momento. Pero igual, de todos modos, podemos pensar en tipos de posesión y de esta posesión inalienable en dos grandes categorías en náhuatl. Por un lado, las que son así, digamos, los sustantivos son así y ya, no necesitan nada más. Y otras en las cuales vamos a tener que formar esos sustantivos. Y ahí es donde va a entrar uno de los sufijos más famosos del náhuatl, porque lo hicieron famoso en el siglo XX, ¿no? Que es este yot, como de Toltecayot, Mexicayot, no sé qué tanto. Bueno, ese yot como que tuvo la buena suerte de que en el círculo no necesariamente súper académico del náhuatl, como que tuvo cierta fama y entonces creo que más o menos todos podemos pensar que existe ese yot, ¿no? Entonces justamente ese yot, de alguna manera, ahora lo vamos a ver, nos va a hablar también de posesión inalienable. Entonces, digamos, ese sería un derivado y otros son sin derivación, ¿no? Entonces, sin derivación, decíamos, son tres ámbitos que son muy importantes y que hay dos que vamos a ver ahora y hay uno al que le vamos a dedicar un buen rato porque es una locura en esta lengua, ¿no? Uno son los términos de parentesco, otros son las partes del cuerpo y otros son los de locación, ¿no? Entonces ya decíamos, estos son a los que les vamos a dedicar por lo menos dos clases, estos los vamos a ver por ahora, porque en realidad lo que hay que hacer con ellos es aprenderse mucho el léxico, ¿no? Y entonces yo preguntaba, ¿se acuerdan en náhuatl cómo sabemos que un sustantivo no está poseído? Nos da morfemas. ¿Qué le pasaba a los sustantivos cuando se poseían? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran los procesos que tenían? Recuerden, teníamos, por ejemplo, la palabra Cali, ¿no? Y decíamos, para poseerlo, quitamos el absolutivo y nos queda la raíz nominal. Y esa es la raíz nominal a la que le podemos poner los sufijos de posesión, digo, los prefijos de posesión. Y el absolutivo se va a perder. Y entonces, de la palabra Cali, que podemos hacer esta segmentación, tenemos el posesivo nócal, ¿no? Y ya decíamos, cuando le quitan el absolutivo a la palabra, tiene la raíz
y es la raíz la que va a entrar en composición, es la raíz la que se puede poseer, es la raíz la que en realidad nos va a indicar el significado de los sustantivos, y el absolutivo nos está diciendo, ojo, este sustantivo no tiene ningún proceso morfológico, específicamente el de la posesión, ¿no? Entonces hay que pensarlo como un ente que no está puesto en relación con ningún otro, y que simplemente estamos diciendo, existe. Y un poco ese es el significado del absolutivo en realidad. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuáles eran las marcas? ¿Cómo sabemos en náhuatl que un sustantivo no está poseído? ¿Será entonces por el absolutivo solamente? De entrada porque tiene absolutivo, ¿no? Muchas veces va a haber momentos de ambigüedades en donde uno no sepa si hay cierto, si hay una cosa que parece un morfema posesivo, si será o no será un morfema posesivo, ¿no? En la escritura, por ejemplo, hay un no que significa también, en la escritura del siglo XVI. Y entonces luego de repente, pues eso lo escriben juntos, porque además se ve que ese no tenía acento, a pesar de que tiene una boca larga, y entonces se le pegaba a la siguiente palabra, y entonces uno podría tener algo así como nocali. Y entonces eso está escrito así, ¿no? Y a uno tiene que decidir no, ¿qué hace ahí? Bueno, pues claro, si esto tiene absolutivo, y estamos en, en esta variante que estamos pensando, pues en realidad no es no, ¿no? También es una casa, digamos. En cambio, pues ya, si lo encuentra como nocal, pues ya, uno sabe que ese sí es un posesivo, porque justamente no tiene absolutivo. Y entonces, recordando eso, espero, eso ya le queda, eso es fundamental, sí le queda claro a todos, ¿verdad? Ok, dice David que sí, dice Bertrand que sí, el resto espero que sí. Si quieren, vayan poniendo las palomitas verdes para saber que todos vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo que sí, entonces justamente una cosa de los sustantivos alienables es que los vamos a encontrar, o sea, estos alienables que existen sin que uno esté presente, con absolutivo. O sea, esto sí tiene una forma en absolutivo. En cambio, los inalienables, pues uno puede forzarlos, ¿no? Se pueden forzar los absolutivos, pero lo que es más común es que no los encontremos con absolutivo. Y entonces eso significa que no existen palabras como might, ¿no? Que sería mano con absolutivo, sino que en realidad uno siempre que dice mano tendría que encontrar una forma poseída. ¿Por qué? Porque forzosamente estos sustantivos van a aparecer con posesión. Y entonces, bueno, esto ya para prácticas de campo, cuando ustedes puedan regresar a campo, y si tienen que elicitar términos de partes del cuerpo, pues ahí se vuelve una locura en las lenguas mesoamericanas, en las variantes de náhuatl contemporáneo seguramente también, porque pues uno pregunta, pues no sé, ¿no? En las primeras prácticas de campo uno llega así, oiga, ¿y cómo se dice nariz? Dígamelo 3 veces, ¿no? Y ahí sí, con su grabadora ahí acosando hablantes, ¿no? Y entonces justamente lo que pasa es que los y las hablantes, pues lo que responden es con uno poseído. Y entonces ellos te están calculando también la nariz de quién, ¿no? Entonces uno va a descubrir que a veces dicen la nariz tuya, mi nariz, la nariz de él, ¿no? Como que esas palabras van saliendo siempre justamente con términos de posesión. Y elicitarlas, de hecho, en formas no poseídas, suele ser muy complejo, ¿no? O sea, porque uno tiene que plantear la situación en la cual uno pueda observar una nariz sin un cuerpo, ¿no? Porque justamente, pues uno siempre hace referencia a estas cosas. Entonces, bueno, asumiendo que si algún día les pasa eso, ya están advertidas de que hay que intentar evitar sacar la versión con posesión, o que hay que intentar crear formas para obtener, digamos, formas sin posesión, o las más neutrales, advertidos de eso, pues hay que hablar ahora de un prefijo en náhuatl que justamente se emplea cuando uno no quiere indicar de quién es el poseedor, ¿no? De quién es la nariz, de quién es el padre, sobre quién se está, ¿no? Entonces, justamente, decía, bueno, todos estos inalienables no los vamos a encontrar con absolutivo. Las formas con absolutivo están formadas en los diccionarios un poco forzosamente, y a lo mejor si las encuentran así,
pero no es ya en el uso lingüístico lo que debemos esperar, ¿no? Y entonces justamente para evitar decir de quién son las cosas, el náhuatl tiene este prefijo T. Entonces es un T con una E larga que puede ser parte de los prefijos posesivos. Cuando este T aparece con un sustantivo, por ejemplo, tecal, estamos diciendo, estos son más difíciles, ¿no? Pero a veces aparecen. Estamos diciendo que es una casa así en general de gente que le pertenece a alguien, pero no estoy especificando específicamente de quién es. Dice Loné, ¿no? Sugiere que incluso a veces estos términos hay que traducirlos algo así como es que es ajeno, es decir, le pertenece a quién sabe quién, y entonces desde ahí pues no puedo afirmar nada de ella, ¿no? Y entonces tecal sería así como una casa de alguien, la casa ajena, ¿no? Y entonces justamente eso se codifica con este T. Este T va a ser muy, muy, muy importante porque también va a aparecer con los verbos. Y generalmente cuando aparece con los verbos significa el objeto es un humano, pero no te estoy diciendo qué humano es, ¿no? Es decir, no estoy especificando nada de esa persona a quien estoy afectando con mi acción. Y entonces justamente, pues ahí cuando uno quiere ser buena onda y no especificar a quién está afectando, van a aparecer estos test y pues va a ser muy común, de hecho, en verbos. Y va a ser muy común también en estos ámbitos de posesión, porque justamente hay veces que no se quiere especificar de quién es la nariz, de quién es, no sé, de quién es el padre, o sobre quién se está, y entonces ahí, pum, aparece este T, ¿no? Que otra vez, su significado es algo así como humano no específico. Y justamente a este T lo vamos a glosar así. Inesp. Eso significa humano inespecífico. Y luego, claro, aquí, por ejemplo, casa, ¿no? Y entonces, así es como vamos a glosar este T de acá. ¿Queda claro cuál es la función del T en general, así, antes de que lo veamos ya en funcionamiento? Ok. Y entonces, justo, estos T van a aparecer con estos términos, que ya dijimos que siempre van poseídos, en los momentos en que no queramos hablar de el poseedor de esas cosas, ¿no? Y entonces veamos. Tendríamos la forma con absolutivo, que no, insisto, está creada para el diccionario, que es táctil, ¿no? Y entonces eso sería padre. La verdad es que lo que podemos encontrar es nota. Y ya, la verdad es que lo que vamos a encontrar es un taxi, ¿no? Porque uno siempre habla con respeto a los términos de parentesco. Pero bueno, antes de meternos con el sin, asumamos que no existe por ahora, es verdad que sí está y que lo vamos a ir encontrando, pero asumamos ahora no nos importa ese, y entonces la forma poseída, recuerden, quitamos el absolutivo, nos queda la raíz, y a este le vamos a ir poniendo los posesivos. Y entonces tenemos nota, y eso sería mi padre, ¿no? Estos, vean cómo pueden cambiar y, por ejemplo, si quiero decir que es de ellos y que son varios padres, pues incluso lo puedo pluralizar, ¿no? Y tendremos Intacwan, y eso será sus padres de ellos. Y otra vez, vean, tenemos la raíz, luego este que ya habíamos analizado como un plural de posesión, y este como un in, ¿no? Y entonces justamente son sus padres de ellos. Vean cómo una lengua en donde se ha dicho como generalmente como que no existía la posesión y esas cosas, está muy obsesionada en realidad con las cosas que se poseen y las cosas que no se poseen, ¿no? Entonces ya también ahí, pues es algo que tenemos que ir haciéndonos la idea de las lenguas mesoamericanas, ¿no? No tendrán un verbo tener, pero poseen de un montón de cosas. Digo, de un montón de formas, perdón. Y entonces, tenemos este T. Y esto es, aquí sí le puse el sin, porque además esta forma sí solo la van a encontrar con sin, que sería el padre de la gente, de alguien. No estoy diciendo de quién. Y por ejemplo, en esta forma, Tetaxin, en la documentación colonial al menos, es como se refieren a Dios, ¿no? Porque es el creador de la gente. Entonces, desde ahí, Tetaxin es como la madre del padre de la gente, el padre de todos, ¿no? Una cosa así. No estoy especificando de quién.
Y entonces justamente ese significado de inespecificidad del poseedor está puesto en este T de acá. Y entonces ese es el significado y esa es la manera en que se emplea este T. Y como pueden ver, en este sentido, pues justo va a tener el mismo comportamiento que el resto de posesivos. Este no de acá está, digamos, no puede aparecer si aparece este in, y ninguno de esos puede aparecer si aparece este T, porque ese espacio de la posesión ya está ocupado por un elemento, específicamente en este caso último, por un elemento que no especifica quién es el poseedor. ¿Eso queda claro a todos? Ok. Entonces, pasa lo mismo con las partes del cuerpo, ¿no? Tenemos la forma might que conocemos, esta sí, las partes del cuerpo luego son más fáciles verlas con absolutivo, aunque igual, o sea, más fáciles es decir que aparecen 2 veces más que los términos de parentesco, ¿no? Y entonces tenemos la forma might para mano, y ya vimos que este es de esos sustantivos raros, que además el absolutivo se va con esta i de acá. Y entonces en realidad algo así como la raíz de mano es ma con a larga. Y entonces, otra vez, le quitamos el absolutivo, en este caso también está ahí, que se va a perder, y podemos observar que tenemos noma, como mi mano, aquí como intentando incluso pluralizarla. Esta la forcé, no sé si aparezca así, yo no la he visto, ¿no? Imawan, aquí además tendría que ser con M, Imawan, que sería así como sus manos de ellos, pensando en que son varias manos y que son varios poseedores, ¿no? Como que esa es la lectura que estoy intentando forzar con este ejemplo. Pero también si solo queremos decir que son las manos de X personas, no nos importa de quiénes, podemos decir tema. Y eso será así como las manos de las personas, las manos de alguien, las manos, un poseedor que ni siquiera a lo mejor nosotros conocemos, pero que sabemos que existen, porque las manos no andan tiradas por ahí, ¿no? Bueno, no hablemos de México, pero pensemos que en términos reales las manos no andan tiradas por ahí, ¿no? Y entonces por eso implican un poseedor. ¿Eso también queda claro? Ok. Y el último, el que nos puede parecer más raro a nosotros hispanoparlantes, es estos que son locativos. Entonces, bueno, sobre los locativos vamos a tener un buen rato de ejercicios y ensayos porque es otra cosa, digamos, con la que la lengua está muy obsesionada y entonces no solo está muy obsesionada, sino que además lo codifica de una manera bastante distinta a la nuestra. Entonces, justamente, lo primero que uno tiene que decir es algo así como, pues resulta que las cosas que se parecen a las preposiciones en español, en náhuatl, van poseídas, ¿no? Y entonces, digamos, eso en realidad, desde nuestra gramática, es medio raro, ¿no? Y entonces tenemos estos términos pan, que tampoco, por ejemplo, pan, que es algo así como sobre o encima, y que luego generalmente en español se traduce como en, ¿no? Porque nuestro en tiene todos esos significados también. Bueno, entonces estos tampoco van a aparecer así en formas absolutivas. Pantli, la palabra que significa bandera, tiene una A larga, no hay que confundirla con esta pan. Y entonces justamente, o muro, ¿no? Pantli también se puede significar muro, o ese también puede ser pamit, ahí ya empiezan a haber otras palabritas, ¿no? Pero bueno, entonces decía, este pan no hay que confundirlo con el de Pantli nada más, justo porque este pan de acá ni siquiera tiene una forma con absolutivo. Habrá algunos de estos que sí le encuentren, por ejemplo, Chantli, que en realidad significa en el hogar de, pues sí tiene un absolutivo, pero lo más común es que tampoco lo encontremos con absolutivo. Bueno, entonces justamente las cosas cuando se localizan, pensémoslo en estos términos, también se localizan en torno a otra cosa, ¿no? O sea, si yo quiero localizar algo, tengo que hacer referencia a la cosa respecto a la cual lo estoy localizando, porque si no, pues simplemente estoy hablando de existencia. Y fíjense, cuando hablamos de existencia, pues en náhuatl no va a haber verbos. Cuando hablamos de localización, en náhuatl sí va a haber verbos. Entonces, digamos, ya a partir de ahí son 2 significados distintos. ¿Se parecen mucho? Sí, porque la localización presupone la existencia, pero en realidad son cosas distintas, ¿no? Y entonces decía, cuando uno localiza algo, lo hace en torno a otra cosa. Y entonces yo digo algo así como, el vaso este de acá de los Vaqueros de Dallas, está sobre la mesa. Y entonces ya lo localicé con respecto a la mesa.
puedo decirlo, localizarlo con respecto a otra cosa, y va a seguir siendo cierto. El vaso este de los Vaqueros de Dallas está en mi casa. Y entonces ahora hablé de contención. ¿Por qué? Porque claro, estamos metidos, tanto el vaso como yo, como otras cosas, dentro de este espacio de 4 paredes que llamamos casa. Y entonces justamente ya también ahí vean cómo la relación fue distinta, porque la cosa sobre la cual estoy poniendo la relación es distinta. Una cosa es la mesa, en cuyo caso está sobre, otra cosa es la casa, en cuyo caso está en, o sea, dentro, ¿no? Otra vez uno podría decir, esto está en la mesa y calcularemos que es un sobre, ¿no? Pero otra vez eso es más bien porque en español tiene muchos significados. ¿Queda claro esta cosa más general de que la localización implica 2 elementos? Ok, dice Bertrand que sí, los demás, todos vamos bien. Ok, y entonces, ¿cómo establecer en náhuatl esta relación? Pues va a ser justamente de la misma manera que hemos estado haciendo con los otros elementos que se poseen, es decir, con los prefijos posesivos. Y entonces, por ejemplo, tendremos nopan, fíjense cómo otra vez puedo quitar este no, que es yo poseedor, y esto es encima de mí. Podemos tener la tercera persona, en este caso i, podríamos tener ipan, y en general esto es encima, pero pues generalmente eso también implica que lo pongamos en relación. Y entonces será ipan cali encima de la casa. Y luego tendremos otra vez este t, que pues va a ser sobre en general las cosas, o las personas, y entonces tepan será encima de la gente, ¿no? Así como, si hay una multitud, quizás podemos decir tepan, y entonces ahí sí hay un encima de un conjunto de personas, ¿no? Y entonces justamente vean cómo incluso en los locativos, este T que no especifica la persona, también puede aparecer, ¿no? Y justamente en ciertas localizaciones más ambiguas, más abstractas, este es el que aparece, ¿no? Con la localización tendremos también otro inespecífico, pero no voy a hablar ahora de ese, que es para cosas, ¿no? Nada más sepan que también se puede, como Tlapan, ¿no? Pero bueno. Y tenemos el de personas. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, sí. Ok. Me voy a saltar el del yo. Lo retomamos la próxima clase para pasarnos al vocabulario, ¿no? Porque ya nos queda poquito tiempo. Y entonces, veíamos, tenemos una serie de palabras para partes del cuerpo y tenemos una serie de palabras para términos de parentesco, ¿no? Entonces ya habíamos visto la clase pasada que cuerpo es el nacayot, ¿no? Es decir, aquí está este yo del que tendríamos que haber hablado, pero no nos va a dar tiempo, en donde decíamos, ¿no? Es distinto, las cosas que hace este yo indican que son constitutivas de uno, es decir, nos pertenecen, ¿no? Y entonces en este caso el nacayot, el nonacayo, es la carne, nacat, que forma parte constitutiva de mí, de la cual yo no me puedo desprender. Entonces justamente ahí vamos a encontrar, ya habíamos dicho la clase pasada también, pares entre nonak, como mi carne que me como, que no es mía, que está ahí, de la cual yo saco un provecho, y carne como la que me constituye, ¿no? Esta que forma mi cuerpo. Y entonces justamente ese es el nakayo, ¿no? Incluso ya con metáforas más de, digamos, del náhuatl de doctrina, mucho más católicas, podemos encontrar que hay textos en donde el nacayot se refieren como notlalo. Y ese notlay, pero le puse la doble de inglés. Notlalo dice nosoquillo. Este lo y este yo es exactamente el mismo, ¿no? Y entonces esta es la metáfora de que el hombre está hecho de tierra y lodo, ¿no? O sea, como que el Dios católico creó al hombre de barro, una cosa así, ¿no? Entonces, perdón, yo no me acuerdo bien de los términos, entonces no importa. Pero la cosa es que justamente incluso aquí está diciendo que es la tierra que me constituye y el lodo que me constituye, ¿no? Es decir, es mi barro. Y entonces justamente esto es como lo que conformó mi cuerpo, de lo cual yo no me puedo sacar, ¿no? Entonces, digamos, esto es más o menos el significado de este yo y lo vamos a encontrar en estas palabras como nakayot, que es cuerpo,
¿no? Y entonces, en la izquierda van a tener las formas poseídas en la tercera persona de singular, pensando que son las de alguien más, ¿no? A la derecha tienen pues, el término como tendría que ser con absolutivo. Insisto, las partes del cuerpo es todavía un poquito más fácil encontrarlas con absolutivo que los términos de parentesco. Y bueno, la traducción, ¿no? Si estuvieron repasando las de Tlacotenco, van a ver que muchas se parecen en realidad, ¿no? Y entonces tendremos Nacastli, que serán orejas, y bueno, claro, esto será Inacas. Tlantli, que serán dientes, y bueno, esto ya originalmente será Itlan. Tentli, que son los labios, que ya poseídos son Iten, ¿no? Que es toda esta parte de acá. Yacat, que es la nariz, y Yak. Vean cómo este pierde la A, ¿no? Habíamos hablado de algunos sustantivos que pierden la A o la I final. Yacat es uno de esos. Ishtli, que es todo esto, ¿no? Todo el rostro, la parte frontal del rostro, pero también es esta parte de la mirada, ¿no? Y entonces también, no sé por qué no puse Ishtelolo, que es ojos, pero bueno, luego hablamos de los Ishtelolo, pero bueno, Ishtli es toda esta parte frontal, particularmente también esto con lo que se ve, ¿no? Esta parte de acá, como que hace referencia a esa particularidad de la cabeza. Tenemos Sontecomit, que Sontecomit es algo así literalmente como tecomate con pelos, y eso es la palabra en náhuatl clásico, bueno, en esta variante náhuatl, para cabeza, ¿no? Es una metáfora bastante recurrente en las lenguas del mundo, así como cuando ustedes dicen, no, pues me rompí la maceta, ¿no? Justamente la maceta es una palabra que se utiliza en las lenguas del mundo para hablar de pues, la cabeza en general, ¿no? Entonces, bueno, en náhuatl la metáfora es, y es una metáfora, obviamente, en náhuatl la metáfora es tecomate con pelos, y eso es Sontecomit. Y entonces ya poseído, eso va a ser Itzonteco. El cabello, ¿no? El tecomate con pelos, pues justamente ahí tiene la palabra cabello, entonces cabello, pelo, es Tzontli, y esto poseído es Itzon. Luego para cabeza tenemos otro término. Este término es un término viejito, y actualmente se utiliza en algunas variantes de náhuatl, pero no está tan bien estudiado su distribución, entiendo. Entonces, no sé muy bien en cuáles sí y en cuáles no. Yo entiendo que en náhuatl oriental es donde se utiliza este cuaitl. Y justamente cuaitl significa también cabeza, y en muchas variantes de náhuatl, la palabra cuaitl se convirtió en el verbo comer. Entonces también para la variante clásica, el verbo para comer es cua. Justamente viene de este término cuaitl, que es cabeza, y ya poseído, fíjense cómo también va a perder esta I, y entonces es icua. Eso sería su cabeza. Ojo, este es difícil de encontrarlo, sobre todo lo vamos a encontrar en composición con otros términos, como que en algunos se quedó, digamos, afianzado esta palabra para cabeza, y en muchas otras en realidad se sustituyó por Tzontecomit. Tenemos Ixchitl para pies, entonces Ixchi, con I larga, fíjense cómo en estos términos que empiezan con I, muchos de ellos, la I solo está ahí para facilitar la pronunciación. Entonces, cuando se poseen, se pierden. Y entonces de ahí, este hecho que tengamos esta I larga, nada más para Ixchitl, ¿no? Que es su pie. Si fuera mi pie, esto cambiaría a Noxi. Y fíjense, ya no sé qué hice. Ahí está. Noxi, fíjense cómo no está la I, ¿no? Justamente porque estas cis de acá, en realidad no le pertenecen a la palabra, son nada más arreglo fonológico, ¿no? Y entonces, su pie de él o de ella, pues será con I larga, Ixi. Ajcoli, eso es hombros y brazos, es en realidad toda esta parte, ¿no? Ese es el Ajcoli. Y justamente, para poseerlo, esta vocal, por ejemplo, pues sí le pertenece, ¿no? A la palabra, y entonces será Iajcol. Eso es su hombro o su brazo. Y bueno, claro, de ahí, si se acuerdan, los acolhuas, que son los que no tienen abuelos, ¿no? Es decir, la gente que no tenía descendencia tolteca, como la gente de Texcoco, ¿no? Que además, bueno, hay toda una narración de cómo llegan con Xolotl, los chichimecas del norte, etcétera. Hay un códice, están las narraciones con Chimalpain, etcétera. Bueno, justamente a los acolhuas los representaban con un brazo, ¿no? O un cerro y un brazo, justamente porque eso se lee acol. Ya de ahí uno puede determinar que estamos hablando de los que no tienen abuelos,
no de los brazos, o algo, los que tienen brazos, ¿no? Ahí hay luego problemas etimológicos, pero bueno. Entonces tenemos ictic, eso es estómago, y poseído, vean que esta ahí sí le pertenece a la raíz, de tal manera que en realidad no va a desaparecer, ¿no? Entonces tendremos dosis, y creo que ahí está mal, tendría que ser hilar. Might, mano, ima, ¿no? Ya habíamos visto que estas también va a perder el it. Luego tenemos este macpili como dedo, que son los dedos de la mano, y ya habíamos dicho, ¿no? Que pili significa varias cosas, entre ellos probablemente colguijo, y entonces más que ser los niños de la mano, que es como se suele traducir, son los colguijos de la mano, ¿no? Es decir, las cosas que cuelgan de la mano, y ese pili, que en partes del cuerpo se utiliza en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, nenepil, ¿no? Cuando uno va y pide tacos de nenepil, si ustedes comen carne, pues justamente es el colguijo del nene, ¿no? Y entonces esa es la lengua. Tenemos el cuitlapili, esa es la cola, que es el colguijo de la parte baja de la espalda, ¿no? Entonces justamente vean que pili es muy recurrente para nombrar partes del cuerpo como que exceden la extensión anatómica básica, o bueno, como prototípica, no sé, en realidad alguien de antropología física tendría que decir exactamente cómo se llama eso, pero lo digo porque luego se dice que en Mesoamérica la forma más regular de hablar de los dedos es justamente con esta palabra de niños de la mano. Y entonces lo que parece ser, ¿no? Si uno hace la etimología, es que a lo mejor esa construcción específica de hijos de la mano es un reanálisis de este Macpili. Y entonces, como que en realidad el término original es náhuatl, y de ahí se extendió por Mesoamérica la metáfora de niños de la mano, reanalizada. Ya he entendido pili, no como colguijo, sino como niño. Pero bueno, esa es una hipótesis etimológica, en realidad. Habría que ver, hay toda una discusión ahí bastante interesante. Pero bueno. Istit, tenemos uña. Vean que también esta ahí no le pertenece a la raíz, y entonces se pierde y tenemos isti, ¿no? Y eso será su uña. Y entonces tenemos al final yoloctli, eso es corazón, y tendremos y yoloj, ¿no? Y entonces, digamos, esas serían por ahora las partes del cuerpo que hay que aprenderse. Primer tarea para hoy, bueno, de hoy, pues justo ponerlas en un dibujito que ustedes hagan de sí mismos y poseerlas por ustedes, ¿no? Entonces todo va a tener que estar con no. Y bueno, finalmente, términos de parentesco. El parentesco en náhuatl es llamado, por lo menos en el libro 10 de Sagún, ¿no? Obviamente esto ya está pasado por un poco la visión occidental seguramente. Entonces, en esa visión, digamos medio híbrida, si quieren verlo así, de Sagún escribiendo el Códice Florentino, estos términos de parentesco son pensados como la tlacamecayot, es decir, tlaca, ¿se acuerdan qué significa tlaca? La carne, cuerpo, sí. ¿Cómo, perdón, Bertón? La carne, pero la carne Ese es humana en ese nácat, ese es sentido. nácat. Ah, perdón. Tlacat, ¿se acuerdan de qué era eso? Bueno, Tlacat es gente, ¿no? Personas, hombre, una cosa así. Ya habíamos hablado que incluso ese término es más como humano. Y entonces, Tlaca es algo del humano, es el mecayo del humano. ¿Alguien en español mexicano podría interpretar esta palabra? Y creo que ahí también me faltó una vocal larga, pero esa la tengo que buscar en el diccionario. Mientras lo piensan, la buscan en el diccionario. ¿Alguien relaciona meca con algo? Algo que utilizan, no sé, igual para colgar ropa, para atar cosas. El mecate. Exacto, ¿no? Ese mecat es un mecate, y entonces estamos hablando algo así como de el mecate de la gente, ¿no? Una cuerda de la gente, una soga de la gente. Y entonces eso es algo así como, pues, nuestros ancestros, de dónde proviene una persona, ¿no? Y entonces, digamos, a partir de ahí es que se genera este término de parentesco. Perdón, ya, mecat no lleva E larga, ya lo corroboré. Sí, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Algo como el linaje, a fines de cuentas, Algo como el linaje, para exacto. para establecer el lineal.
Exacto, y al final se hacen un poco esas metáforas, parece ser en las lenguas, ¿no? Justo como el linaje, quizás incluso es la mejor traducción de Tlacamecayo, ¿no? El linaje. Y entonces justo el Tlacamecayo son estos términos de parentesco que otra vez pues también están elicitados, ¿no? Ahora piensen ustedes en Sahagún, así como cuando uno va a campo, ahora piensen que de alguna manera Sahagún estaba haciendo su campo acá, ¿no? Y entonces pues también desde sus prejuicios culturales occidentales, pues elicitó estas series de términos de parentesco que son los que tenemos ahora pensados como Tlacamecayo, ¿no? Digo esto porque quizás no todos entran, ¿no? Ni quizás aparecen todos los que eran relevantes, sino porque pues ya existe una preconfiguración de la idea de familia, ¿no? Pero igual, bueno, les puedo pasar un artículo por ahí que está bastante bueno, de una chica se me olvidó su nombre, una doctora en realidad, de la Complutense de Madrid, que está bastante bueno para los términos de parentesco, ¿no? Entonces, pensando que a lo mejor leen eso, no voy a ser muy profundo con esta explicación, solo vean qué términos tenemos, ¿no? Entonces tendremos Nantli, obviamente todos estos además van a aparecer como Tzin, ¿no? Porque son muy reverenciales. No lo hice, nada más para que los vean sin el Tzin, pero recuerden que ya cuando los veamos en texto, seguro que aparecen con eso. Entonces tenemos Nantli, madre, Inan, ¿no? Su madre. Tactli, padre, y Tactli, varón, Itak. Aquí sobre el absolutivo. Itak, y eso es su padre. Y entonces, bueno, estos son exactamente igual que nosotros, ¿no? Respecto del ego, digamos, de los progenitores. Tenemos Pili, que eso, entre muchas cosas, ya dijimos que también significa hijo. Generalmente, Pili parece ser que pertenecía al término de parentesco donde el ego es masculino, ¿no? Entonces, es decir, son los hijos de un varón, no son los hijos de una mujer. Y justamente para los términos de parentesco de la mujer, para hijo por lo menos tenemos conet. Entonces, mientras que yo diría, leído como un ente masculino en la comunidad náhuatl, diría nopil, ¿no? Mi hijo, no sé, ¿no? Su madre diría noconeu, y eso sería mi hijo, ¿no? Y entonces el término está distribuido según género, ¿no? Y entonces, respecto de varón será pili, respecto de mujer será conet. Y fíjense, conet sí tiene este proceso de UH, ¿no? Como que aquí casi ninguno de estos sustantivos tiene esta UH posesiva final, pero conet sí lo tiene. Y entonces, y coneu, su hijo, ¿no? Desde una perspectiva de la madre. Yo tengo una pregunta. Sí. No entendí eso de que es Pili para varones y Conet para Siwa. O sea, recordemos, ¿no? En Mesoamérica, por ejemplo, no sé, tú que hablabas la otra vez de Yasnaya, ¿no? El Mije, que es muy sensible para este tipo de cosas, mucho más que el náhuatl, ¿no? Yo no me sé los términos de parentesco, pero sé que son muy completos. Entonces, justamente, estos términos de parentesco pueden cambiar si digamos, el ego, a partir del cual se definen, está asimilado como hombre o está asimilado como mujer. Y entonces, justamente a partir de ahí, se pueden distribuir los términos, ¿no? De tal manera que es como cuando uno dice, es que en español mexicano no, digo, en español como que se perdieron, pero en inglés sí existen el daughter y el son, ¿no? O sea, el hijo varón y la hija mujer. Y entonces justamente esos están distribuidos por género, pero la distribución se da respecto de ellos, no respecto de mí. Aquí lo que estamos observando es que también la distribución de estos términos se da con respecto al género de la persona que los dice y sobre el cual se arma la serie de parentesco. Entonces, si esa persona es leída como masculino, el hijo es un pili. Y entonces, y eso significa que también tengo el sihuapili, ¿no? Como mi hija femenina, mi hija mujer. Pero soy yo el que lo está diciendo que soy un hombre, ¿no? En cambio, si lo dice una mujer, va a decir conet. Y ese conet también es un hijo, pero es un hijo específicamente de un término desde un ego femenino, es decir, desde su madre. Entonces, digamos que no pilwan, o sea, mis hijos, no necesariamente son iconeu, ¿no? O sea, su hijo, sino que pueden compartir algunos y el término puede ser aplicado a la misma persona, pero a lo mejor justamente no necesariamente son los mismos entes, ¿no? Y ahí se ve que la familia a lo mejor tenía
incluso esta sensibilidad en que había hijos solo de la madre y hijos solo del padre, ¿no? Entonces también a lo mejor por ahí va la distinción. La cosa es que justamente pues el término está implicado en el género de quien lo está diciendo. Y entonces la distribución se da ahí. Si eres mujer, dices Conet; si eres hombre, dices Pili. Y digamos, eso también son características, ya habíamos hablado, de que la variación de la lengua también muchas veces cruza el género, ¿no? Y entonces habla masculinas y hay hablas femeninas. E incluso luego hay lenguas específicas de comunidades femeninas y lenguas específicas de comunidades masculinas al interior de una comunidad, ¿no? Y otra vez desde ahí, pues hay que recordar que el náhuatl que estamos aprendiendo, pues sí, es de la nobleza, generalmente de hombres, de esta época, ¿no? Entonces también va a tener como estas, como particularidades que a lo mejor no importaban en toda la comunidad, ¿no? No sé si queda más claro eso ahora, Sofía. Sí, mi pregunta iba como más hacia, ¿fue establecido en una gramática o lo recopilaste de los textos de escribanía que analizaste? No, estos, bueno, Porque sin duda eso ya no, ya no aplica. bueno, aplica. No, claro, bueno, porque también, o sea, desde ahí pensemos, pues la familia ha ido cambiando, ¿no? Y de alguna manera u otra, Claro. las comunidades nahuablantes, pues tienen, no sé, habrán quedado medio subsumidas a la idea más occidental de familia, y pues esos términos de parentesco se van modificando, ¿no? Yo lo saqué del libro 10 de Sagún, pero si Va, además va. los buscas en Molina, ¿no? Ahí en el GDN, Ajá, ya ves que da las entradas de Molina. Molina ajá. también dice Conet, entre paréntesis, hijo de mujer, ¿no? Una cosa así. Mm. Entonces sí, son, digamos, no son mi invención ni nada más el análisis de la documentación, sino que sí están así en las gramáticas, bueno, en los textos como prototípicos de la variante, y en el diccionario, que es el diccionario de esta lengua, ¿no? Que es el de Molina. Y para términos de parentesco, bueno, está este estudio que les decía que les puedo pasar, y también hay un estudio de Sarah Klein, que ella es una, pues no sé, espero que conozcan todos a James Lockhart, que es un historiador norteamericano que estuvo muy metido en la filología y en la historia de estas comunidades, ¿no? Entonces creó una escuela bastante importante de estudios nahuas en Estados Unidos, no solo él, ¿no? Pero es como de los principales, y entre estas primeras estudiantes, que después se hizo una gran investigadora, está Sarah Klein, ¿no? Justamente ella también está muy interesada en la historia cotidiana, se ve que viene de esta escuela de James Lockhart, ¿no? Y se metió a estudiar, tiene un estudio súper bonito sobre propiedad y familia en Culhuacán, ¿no? Lo que hicieron primero Miguel León Portilla junto con James Lockhart fue rescatar un montón de testamentos de Culhuacán, y luego Sarah Klein los utilizó para hacer un estudio sobre relaciones de parentesco. Entonces también ahí habría uno que estudiar para ver ya no tanto desde, digamos, los pili, sino más desde los macehuales, ¿no? Que también, digamos, bueno, si eran los pilis quienes heredaban un montón de cosas, pero los macehuales también escribían testamentos o dictaban testamentos, y entonces ahí podemos ver si se distinguen o no. Yo ahora no me acuerdo de ese dato, porque en realidad fue los datos que menos le puse atención cuando lo leí, pero podríamos revisarlo. Entonces también se los pongo para que lo vean, por si les interesa, ¿no? Ya hay dos cosas que les debo a ustedes. Pero bueno, y sí, lo que dice Sofía es cierto, ¿no? Estos términos, así con esta especificación, pues existían quizás en el siglo XVI. Las comunidades contemporáneas pues ya no los usan, o no con esta misma forma, ¿no? Ahora, Sofía, nos cuentas exactamente Conet, si se utiliza y con qué término, y con qué sentido. Yo me imagino que como con cierto cariño, ¿no? Justo, hay una canción de cuna que es como Ah, exacto. o muy famosa, bueno, la más difundida del náhuatl como más contemporáneo. Y algo que se me hace muy curioso de esa es que alterna entre pili, entre conet y entre xocoyo. O sea, como los tres términos están muy presentes y sin embargo es como, todo es tan reverencial. Entonces como que los pone en el mismo nivel, por así decirlo. Ya, claro. Sí, entonces, o sea, convirtieron quizás en sinónimos, ¿no? Ya, bueno, Chocoyo sí sigue siendo el hijo más chiquito, ¿no? Eso sí. ¿O me equivoco? ¿Sofía? Bueno. Ahora Creo nos... que se trabó el micrófono, ya no te escuché nada, pero ah, ya se destrabó. no, que decía que lo que sí es que Chocoyo sigue siendo el hijo más chico, ¿no? Ah, Eso sí. sí.
pero bueno. Ya, perdón. En ese sentido no son sinónimos, pero Conetl y Pili parece que sí. Bueno, si sigamos con los términos de parentesco del clásico, justo para pasar a los contemporáneos, ¿no? Que, insisto, se parecen mucho. Entonces también es para irlos practicando. Entonces, bueno, tenemos Teachkau o Achkautli. Vean cómo aquí este T se le pegó a la palabra, ¿no? Pero en realidad es el mismo T que teníamos arriba para decir de alguien. Entonces esto es el hermano mayor y el Ikkau es el hermano menor, ¿no? Ojo, son hermanos, no hijos. Xocoyotzin es el hijo menor, pero es hijo, no son hermanos. Entonces tenemos Awit, que es tía, y aquí ya, o sea, los términos para la segunda generación son más generales, y entonces ya tampoco especifican si son tío de la madre o tío del padre, o sea, por línea matrilineal o por línea patrilineal, sino que son en general, se utilizan incluso con mucho más borrados, ¿no? Como que ya cualquier persona más o menos de esas generaciones puede recibir estos términos. Y entonces tenemos Awit, y es Yawi, para la tía, y Tlachtli, o sea, Itlaj, para el tío, ¿no? Y estos, insisto, son tanto de madre como de padre. Y en general muchas veces hasta gente como muy cercana, mayor que uno aprecia, son los tíos, ¿no? Y ahí uno también tiene que recordar, ojalá, digamos, más allá del español urbano mexicano, donde esto no es tan usual, en otras variantes de español mexicano, pues es muy común que tus amigos sean tus primos y la gente mayor que tú a quien respetas sea tu tío, ¿no? Y entonces digas, no, tío, no es así. O le digas a tu compa, no, primo, la cosa es tal, ¿no? Eso es muy común. Justamente también aquí estamos viendo que estos términos de parentesco eran más generalizados. Y justo se aplicaban a gente de esas generaciones, ¿no? Pero bueno. Tenemos Machtli, que es sobrino, entonces Imach. Tenemos Pilot, que es sobrino o sobrina, estos son los dos, pero otra vez un término específico desde el ego femenino, ¿no? Entonces, si yo soy mujer y estoy hablando de los hijos de mi hermano o de mi hermana, pues serán Pilot. Si yo soy hombre, lo más probable es que sean Machtli. Aunque parece ser que esto ya no estaba tan reservado, de tal manera que también las mujeres decían Machtli, ¿no? Digamos, ya no hay tanta especificidad ahí, o al menos no aparecen en los diccionarios. Tenemos los Coli, que son los abuelos, entonces tenemos Icol para el abuelo, y tenemos Ictli para la abuela, que también es como, no es conejo, como es liebre. Entonces Ictli también es liebre, ¿no? Y en general también puede significar, abuela. Tenemos Achtontli para los bisabuelos, y estos ya son ancestros en general, ¿no? O sea, el Yachton, su ancestro, pues puede ser no solo su bisabuelo, sino una persona mucho más profunda en su Tlacamecayot, pero que ya está más allá de la tercera generación, ¿no? Para bisabuela todavía tenemos el término Hueltiu, y eso es Ihueltiu, su bisabuela, pero también puede ser la hermana mayor. Entonces ahí también vemos que el término aplica varias cosas, ¿no? Tenemos el Mintontli para los tatarabueles, ¿no? Que ya no hay distinciones. En general otra vez son para gente muy puesta en el pasado, y el Ishwiutli, que ese es Ishwiu, para los nietos o las nietas, ¿no? Entonces también eso es ya un término en donde el género no tiene distinción, se aplica igual, ¿no? Y entonces, ahora de tarea, pues lo que tienen que hacer no solo es dibujarse y ponerse las partes del cuerpo, sino también intentar hacer un pequeño árbol genealógico, que seguro ya tienen por su clase de parentesco, pero con los términos en náhuatl, ¿no? Y entonces, estas dos son las cosas que hay que hacer para la próxima clase. Revisaremos, ya ven cómo no dio tiempo, la otra tarea, y pues no sé si específicamente sobre esto haya preguntas, o si no ya pasamos al ejercicio que nos dejó Sofía, que también estaba interesante, y estaba muy bueno. En lo personal, ahí nada más como comentario, me llama mucho la atención el hecho de que pudiera haber determinación de los términos conforme al género de la persona que está hablando. Eso realmente es muy interesante. Pero sí es muy mesoamericano, ¿eh? Les digo así, en el Mije, yo no sé si es la única lengua que lo tiene tan complejo, o si en realidad es toda esta zona oaxaqueña, porque también el zapoteco tiene sensibilidad de estos términos. Es muy común, ¿no? Sí es algo que sucede que si yo soy sobrino hombre, tendré términos distintos a si tú eres sobrina mujer. Y entonces como que ahí también se van adecuando. Y bueno, y hay otros criterios a veces, como la edad,
¿no? Y el respeto y tal, o sea, son muy complejos estos sistemas. Pero bueno, sí, aquí todavía estaba operando en esta época en el náhuatl. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, pues si no, pasemos a los ejercicios de Tlacotenco. Panolti, ahorita eso que decías de el habla según las edades, pues eso de cierta manera todavía está en el náhuatl, más en el colonial, que es el que tú estás compartiendo, pues porque el habla reverencial sí estaba destinada a hablarle solo a los mayores y a gente de rango o a la familia más cercana. Pero también está el Piltlactoli, que no sé si recuerdan del video que les enseñé del Profeteutli. Él habla del Piltlactoli, aquí está esta partícula pil que nos mencionaba Mauro, que puede significar múltiples cosas, entre ellas nobleza. Para algunas variantes contemporáneas, el pil sustituye al tzin como reverencial. El tzin actúa como un sufijo y el pil como un prefijo, pero tienen la misma función. O sea, si yo digo, por ejemplo, en huasteco, para reverenciar a mi mamá, digo no pilnana. En tlacotenca diría nonantzin. Igual cambia la palabra de nana a nantli, pero el significado es básicamente el mismo. Y bueno, ¿alguien quiere compartir su presentación de persona que admire o que quiera presentar? ¿Sí la hicieron? Para ser honesto, me enfoqué sobre los ejercicios de repaso de mis clases que tenía que dar. Ok. Disculpa, Sofía. Mauro, tú la tienes, ¿no? ¿Por qué no nos compartes a la persona a quien nos vas a presentar? A ver, aquí está. A mí lo que me falla luego es que mezclo sintaxis de clásico con otras variantes, entonces ahí tú me dirás si sí, es completamente tlacotenca mi texto o mezcla cosas, ¿no? Ashunka Mixtle. ¿Lo leo? ¿Qué más? Oxemahuistic Tzihuatzintli, ¿no? Yehuatl y toca Alexandra Eichenbach. Otlacat y Pan Rusia, y Nikkuak Motocayotía Urs. Y Pan Shiwit 1957. Yehuatl Tlactocalmachtiani, Momachtia y Nohuillan Tlactoli Inerguayo. Ashan Chane Australia. Ompate Machtilia Tlactolmachtilistli, Iwanin y Tlatecpanilis Tlactoli. ¿Es en Cacuali y Tlaltecpanilis, aunque sintaxis? Pues ponerle orden a las cosas, pensé que era como la clasificación. No sé, esa Ok. palabra me la inventé. Bueno, No, lo sí, hice de está otra manera, chido. no sé. Te quedó muy bien. Yo lo único que podría decir es que pusieras Ipan Rusia Tlali, para que se entienda bien, que es como el país o la tierra de Rusia. Pero está muy, muy bien. Y sí, no está nada mezclado. Justo como que la idea es que de ese molde que les di, ustedes sepan llenarlo con su personaje, ¿no? Y bueno, va mucho de la mano con el vocabulario familiar. Este vocabulario que ya nos está dando Mauro es un ejercicio que muchos de ustedes ya hicieron. Presentaron un linaje, algunos sí lo hicieron de un linaje masculino y linaje femenino, y se los puse así justo por esta cuestión que comenta Mauro, que sí hay como una distinción, tal vez ya contemporáneamente no tan marcada, pero sí la hay, ¿no? Entonces, bueno, dado que no hay participaciones de presentación, yo creo que estaría bueno que 3 compañeros se animaran a decir el Nonotzalistlilhuitl que les puse en... Voy a compartirlo aquí por si no lo tienen. Dice que no puedo compartir. ¿Me dejas compartir algo? Sí, perdón. Primero creo que tengo que dejar. ¿Ya te deja o te pongo como administrador? Mejor te pongo como anfitriona, Ya pude. pero igual te pongo. Ya estás. Okay. Bueno, pero no sé, Sofía. Dime. Antes
también preguntemos si se entendió quién era la persona a la que yo puse y qué hace, porque... Pues A para ver, mí vuelve a que era transmitir. una enseñante, bueno, que aprendió náhuatl y que fue, que fue bueno, que nació en Rusia, que estudió se me fue el texto, a ver, otra vez. A ver, si quieren, Sí, fue enseñanza, enseñó, fue docente en lingüista, supongo, Tlatoc-Machiani, y luego que supongo que tuvo que mudarse a Australia para seguir ahí con su carrera universitaria como docente y estudiosa de la lengua. ¿No la regué, Mauro? pues, No, más bien que nos no, digas que sí. realmente no. No, realmente no. Sí es como más o menos lo que intenta decir Mauro. Yo la duda que tengo es Tlactoltemachtiani o Tlactolmomachtiani. Te faltó ese prefijo. Pues debe ser mono, porque es lo que ella sabe. Ok, si ya Tlactolmomachtiani, Machtia y Nohuillan, Tlactoli como Nelguayo, Como eso intenta ser algo así como el origen, raíz. lenguas de todas partes, ¿no? Como de todas las... Ah, ok, Nohuillan, Tlactoli y Nelguayo. Ah, ¿qué más? Ashkan Shane, ahí sería Chantía. Como que Chane es como más como habitante o algo así. Ahí es la sintaxis colonial. Es así. Ujú. Ahí no, ahí sí Sí, Chanek se admite más fácil. Ujú. yo lo entiendo justo como habitante. Ompa, Ashkan Chantía, Australia. Ompa, Temachtia, Tlactolmachtilistli, como el conocimiento de las palabras, que podría ser como lingüística. Iwan y Tlatecpanilis Tlactoli. Yo lo entiendo como sintaxis, ajá, justo como es el orden. Yo lo entendí de esa manera. Tiene más Te que- sentido. Ujú. Ajá, esta palabra de Otlacat está bien bonita porque significa nacer. Pero recuerden ustedes que la palabra Tlacat es hombre. Ujú. El prefijo O nos indica pasado, ya se verá más adelante, pero la metáfora lo que quiere decir es como se hizo hombre, como se hizo materia en tal lugar, ¿no? Cuando pongan, no sé, el personaje que yo presenté, que es Yasnaya, llegó a Totlacat y Sierra Mije, ¿no? Mije Tetepepan. Entonces, lo del año está como claro, ¿no? Ipan Shiwit, 1959. Ahí como son cantidades muy grandes, no es necesario leerlo en náhuatl, pues sería una palabrota enorme. Y honestamente, el náhuatl contemporáneo lo trata así como los números en Castilla. ¿Alguien tiene una duda? Algo que de verdad no... O sea, yo sé que son muchas palabras que no se conocen, pero algo que realmente no sepa a qué se refiere. ¿Podríamos armar uno? Claro. Porque por decir, mire, yo traté de hacerlo, pero nada más tuve un renglón. Ok, Entonces, mira, voy a poner un Word y vamos haciéndolo conforme tu info va. ok. Mm, ¿Se ve? No, está compartiendo. Ujú. Sí. Ok, bueno, esta era el ejemplo Mm, del ejercicio que hicieron. Dime tu info, David. ¿A quién vas a presentar? ¿Qué ni mm, toca? Norma Cortés. ¿Recuerdas cuál es el pronombre para Ah, tercera? sí, llego a Itoca, Ujú. Norma Cortés. Norma. Ujú.
Ujú. Y para el nacimiento le había puesto Omotlacac, Ipan, Xihuit. Normalmente el Shiwit va después de la cantidad. Oh, perdón. Sí, está bien, no te preocupes. 1969. Ok. Ajá. Y el del lugar de nacimiento le había puesto Ipan, Coyoacán. Coyoacán, Ciudad de México, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, para dar como más información y que sea como más abundante, puedes poner Ipan Coyoacán, Hueyi, Altepet. Recuerda que Hueyi es grande, Altepet poblado o ciudad o pueblo. Y pues para referirse a la Ciudad de México, tienes de dos. Puedes poner Iyolosco, que es como el corazón. Vean, aquí está. Y posesivo de tercera de singular. Ujú. Yolo, corazón, y co, uno de los locativos que ya veremos más adelante. Puedes poner Iyolosco, Mexico, porque es central. O puedes poner Ohueyaltepetl, Tenochtitlan, que es la denominación de origen de este territorio. El que prefieras, ¿cuál dejo? Pues en México, mejor. Sí, porque Tenochtitlan sería como las 4 barrios que ya, los campan que ya no hay, ¿no? Y si es Sí, Coyoacán, pero pues, mucha gente todavía le dice así, y muchos contemporáneos. órale. Muchos tlacotencas, Mm. sobre todo porque con todos los pues, estudios y ejercicios que se hicieron del náhuatl central, como que se dio una onda mucho de retomar este pasado como prehispánico. Mucha gente le dice de esa manera. Hasta hace unos años hubo una cuestión bien polémica que le pusieron a la estación de Zócalo, Tenochtitlán, ¿no? Apenas, Y ¿no? sí, tiene como 1 año y medio, ¿no? 2. Y mucha gente que defendía eso, aunque pareciera como una cuestión más bien política, que realmente no que quisiera atender como la lingüística de los pueblos, lo defendieron, ¿no? Entonces, pues sí, y yo los comechisco. ¿Qué más? Sí, bueno, aquí quería ponerle la profesión, pero no, únicamente le puse Yeguaticit. O ¿Yo sea what que, qué? era dentista, es dentista. Ah, mira, creo que en las primeras clases que vimos Ujú. igual Tisit, ¿no? absolutivos, creo que es tentisic, ¿no? Ah, ujú, ok, sí, porque yo le Llego había a puesto tentisic. dentista. Ok. Esa es la palabra para dentista. Es una palabra, creo que es hasta clásica, o sea, es como muy antigua. Incluso el profesor Isidoro la dice como Piltlactoli, dentisic. Médico podría ser Tepachtiani, quien cura, por decir. Ujú. Llego a tenticic, ¿qué más? Hasta ahí había quedado, o sea, realmente no fue todo lo que pude hacer. ¿Y qué es lo que admiras de Norma? Mm, Bueno, muchas cosas, bueno, sentimentales más que nada, pero, o sea, ¿cómo se llama? O sea, veo la inteligencia, su inteligencia y pues, Ah, es inteligente, ¿qué más? pues abnegada. Abnegada, ¿ok? O Y sea, para, para inteligente podemos poner mm, alguien inteligente o alguien que sabe mucho, se le puede decir Tlamatini. mm, Yehua, si es muy inteligente, eso es un recurso muy común, decir es muy inteligente o tiene gran inteligencia. Yehua, Tlamatini, dices que la quieres mucho, entonces una manera de ponerlo con aprecio
Incluso podrías tú poner Yehuatzi. Si quieres hacer tu texto en reverencial, simplemente tendrías que reverenciar todos los pronombres, por decir. Yehuatzin, y ¿recuerdas el título de la presentación de la clase pasada? Yehuatzin in Mawistik Siwatzi. Ella es una mujer grandiosa, maravillosa. ¿Sí? Sí, precisamente sí, era lo que, más que nada, pero sí es que como sí estuvo medio largo el asunto de la tarea, sí, la verdad no, hasta ahí llegué. Sí, justo esa era la idea, que se enfrentaran a decir, ¿cómo digo esto? Y yo estuve esperando a que me estuvieran preguntando cómo decir tal y cual, pero eso nunca pasó. Pero la onda es que, mi intención es que trabajemos exactamente en la presentación de otra persona para aprender vocabulario. Cuando veamos verbos, que va a ser en las próximas clases, en las próximas sesiones, los verbos van a ser aplicados para la persona que estamos presentando. En mi caso, que yo presenté a Yasnaya Aguilar, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Cuando se vean adjetivos va a ser para describir a esta persona. Entonces, yo les recomiendo que en esas sesiones el vocabulario que lancemos, tomen el que les haga ruido para presentar a otra persona. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna información que quiso poner en su presentación y no supo cómo? Estoy poniendo un texto en chat, a ver si me puedes echar una mano. Sofía. ¿Cómo? A ver, uno a la vez. Que estoy poniendo un texto en el chat. Ah, ok. En el chat. ¿Dónde está? Aquí. Chat. En este sentido, ¿cómo podría poner ahí el nombre, la profesión de física o de química? ¿Cómo sería esto? Uy, está cañón porque, como decimos químico en náhuatl, podremos pensar la metáfora. ¿Qué tipo de química es? Como química, ¿hay alguna palabra que? Nuclear. Nuclear. Uf, está peor. La primera. Mira, llego y toca Pero maestra Corín. si quiero poner, por ejemplo, que su hija también tuvo la misma profesión. ¿Cómo se puede poner esto? Ok, vale, vamos por partes. Utilizando vocabulario. Mira, Yehua, como física, la verdad es que no sé si hay. Seguramente ahorita como el náhuatl está haciendo muchos neologismos, se puede encontrar una metáfora, pero intentemos construir una metáfora nosotros. Podremos poner tequitía, que eso es trabajar. Ah, no, bueno, tequitiu, porque ya murió. Podremos decir con la materia o con la energía, ¿no? Tal vez. Yehua tequitiu, igual, ¿qué sería? ¿Cómo dirás energía, Mauro? No, pues yo la verdad estaba pensando en que la física, o sea, yo me fui por su lado más como de pensar en el universo, y entonces estaba pensando, Ok. ahora sí, pero no se me ocurre cómo con energía, cómo podría ser. A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando dices que tu cuerpo tiene energía, Como, decimos cualimolinía, como trabaja bien, ¿no? Así, la energía del cuerpo que funciona bien. Entonces, se me ocurre que tal vez podemos poner el movimiento, el movimiento de las cosas, el movimiento de las cosas, el movimiento de la materia. Híjole, está muy difícil. con Centlamantli, así con todas las cosas. Ándale. Centlamantli, puede ser. O puedes poner Iwan, Quali Molinía y Tlamantillo, como la esencia de las cosas.
algo así. Igual, eso está chido porque nos podemos poner a investigar los neologismos que hay, que ahorita los estudiosos del náhuatl están sacando un montón. Puede ser Centlamantli o igual como la energía de la esencia de las cosas, tal vez. Puedes poner, su hija también era física. Ya vimos, ¿te acuerdas cómo se dice hijo? Iconeu. A ver, Iconeu. Noyuki, que eso es también. Noyuki, lo mismo, ¿no? Noyuki, ay, qué pedo. Noyuki o Noyoki, Momachtia, como estudió Momachtiu. Centlamantli, por decir. Como Marie Curie ya murió, podemos dar esa información. Y morir se dice Omic. Yehua Omic, ¿dónde murió? Yo supongo que en Francia, pero no sé. Supongamos que murió en Francia. Lo recomendable siempre es poner primero el lugar, después el año. ¿Este eres tú, Mauro? Ah, sí, ok. ¿Cómo, perdón? Nada, es que me llegó un mensaje del chat y pensé que era tuyo. Yehua Omic, Ompa quiere decir allá, es como un locado, pero de mucha distancia. Ompa, ¿cómo era el poblado? Uy, se me cerró esto. Así. Pasi. Ompa, Pasi. Altepec, como el pueblo, la población de Pasi. Francia Tlali. Y aquí es donde ponemos el año. Ipan, ¿en qué año? ¿1934? 1964. Xihuitl. Podemos poner yegua y güey. Como era muy inteligente, podemos poner lo mismo que sugirió David. Yegua en güey Tlamatini, porque era muy inteligente, su trabajo es muy importante. Yegua en güey Tlamatini. Si tal vez quisiera ser como muy exquisito, Cihuatlamatini. Era una mujer muy inteligente. Yehua Mawistik Cihuatzin. Esto es para que vayan practicando. Yehua Mawistik ¿Cómo le Cihuatzin. pondrías? ¿Cómo? ¿Cómo le podrías valiente? Valiente, Val- perdón, valiente. Valiente. Si hay palabra. Con Chicahuac, no, ¿verdad? Yo el Chicahuac. Mm. Yehua, cuando queremos decir algo que es mucho, pero es intangible, como las emociones, así es en contemporáneo. Tlahuel. Yehua Tlahuel, Yol Chicahuac. Que como que tiene el corazón fuerte. También Mawistik queda para, que es muy, muy importante. También se puede poner tal vez Yehua Tlahuel Yectli, como era muy tal vez honrada, tal vez muy buena, tal vez muy Como justa, honesta. ¿no? ¿Cómo? Como justa, digo. Como justa, tal vez, también se puede aplicar para eso.
Yehua Sihuatlamatini, Yehua Mahuistitzihuatzin, Yehua Yolchicagua, Yehua Tlahuelyectli, Yehua Sencacuali, Machtiani. Porque finalmente enseñó todo lo que tenía en su conocimiento. Algo así. Mira. Ok. Una pregunta, Sofía. Dime. ¿Yolchicagua no es Yolchicahuac? O... Ah, sí, me faltó la C. Sí. Ah, ya. Perdón, siempre me pasa esto. ¿Alguien más de los pocos que somos quiere compartir su presentación y la armamos aquí? Aprovechen. Yo, Eric. ¿Quién eres? Eric. Hola, Eric. Sí, yo lo había empezado igual como David, Yegua y Toca, ¿Quién y toca? Ángel Castelán, Ajá. y de ahí puse Omotlacac, Ipan, 1937, Chihuitl. Chihuil, y de ahí le puse Ipan y Veracruz, Puerto, pero no supe cómo escribirlo. Ajá. Mira, seguramente puerto no existe en variante de Tlacotenco, porque aquí no hay puertos, porque es no hay mar. Entonces, eso es una cuestión que suele ocurrir en las variantes de náhuatl. Las variantes, por decir, de Veracruz, de Guerrero, que tienen mar, tienen palabras para nombrar esas cosas que sí existen en sus variantes. Entonces, para estos fines, podemos poner puerto, o Veracruz, o como la orilla de Veracruz, ¿no? O algo así. Intentar hacer una metáfora que responda a lo que queremos decir. IPA en 1937, Chihuitl, Ompa, Veracruz se dice Chalchihuecan. Y Ompa Chalchihuecan, podemos poner Iten Tlali, como la orilla de la tierra de Veracruz, así el puerto. Aquí está I, que es lo que vimos hoy, de decir, esto refiere a Chalchihuecan, o sea, a Veracruz. La orilla de la tierra es de Veracruz. Ten, lo vimos en el vocabulario de cuerpo, es, pues se traduce como labio o diente, pero realmente es orilla. El límite de la tierra de Veracruz. Y Tentlali. Tlenocachi. ¿Qué más? Sí, y lo que admiro de él es que, bueno, es que ha sido piloto Ok. de avión, ajá. Ha sido periodista y actualmente es escritor y poeta. Ajá. Ok. Muchas cosas. Entonces, piloto. Piloto lo vamos a dejar para el final, ¿va? Porque no sé cómo decir piloto en náhuatl. Pero es periodista, ¿no? Eso lo podemos poner como escritor. La Huiloni es como escritor. Podremos poner, es poeta, dices, entonces Xochicuicat, que es poesía. Seguramente esa palabra sí la conocen. Xochi es flor, pero también se ocupa esta palabra como para embellecer, como para decir esto es bello, porque las flores es equivalente a belleza. Y cuica, canto. Canto florido. Xochicuica, la Huiloni. ¿Qué hay por acá? Como
Acalachiani. Tlayacanqui. Tlayacanqui sería como dirigente, ¿no? Acalchiani. Ese sería como el que dirige, pero como una barca. Como barcos, exacto. Como, ajá, como de una barca. Acaltecoyan. Igual, ¿piloto de qué fue? ¿De avión? Sí, avión. Entonces podemos agarrar esto que dice aquí Molina. ¿Cómo era? Acalchiani. Con Chiani, y vamos a hacer nuestra propia palabra. Avión se dice tepos, que tiene que refiere metal, metálico, fierro. Tepos, totot, pájaro de metal. Tepos totochiani. Yehua, esto era primero, ¿no? Yehua, tepostotochiani, Yehua, tlahuiloni, igual, Xochitlahuiloni. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí como en los otros ejemplos, alguna característica tal vez moral o ética o de su personalidad que quisiera resaltar. Sí, que es una persona muy, bueno, que no se enoja fácilmente, o sea, muy paciente, yo diría, muy tolerante. Ajá. Muy tolerante. Podemos poner Yehua, Tlahuel, Yolsehuitic. Yolsiwi, ándale. Voy a poner Yolsopelic. Yolsiwiki me gusta más. Como corazón tranquilo, como es pasivo, es así relajado, tal vez afable. Yehua Yolsiwiki, tal vez podrías poner Yolsopelic, tal vez, que es como tiene un corazón dulce. No sé cómo sea su poesía, pero si dices que esta persona es de esta manera, puedes poner Sopelic y Tlachtol. Su palabra es muy dulce. Para hablar de su poesía, tal vez podrías decir Cuacualtzin y Xochitlacuica o Isochicuica. Entonces checa esta I que refiere a lo anterior. El canto es bello, su canto es muy bello. ¿Ya murió? No, aún no. Entonces podremos decir que como es alguien grande, podemos decir yegua, Tlahuel Yoltok, como es muy, muy fuerte, tiene mucha vida, tiene mucha fuerza, yegua Tlahuel Yoltok. Está como muy bien de su cuerpo. Y como es una persona que ya tiene muchos años, puedes hablarle en reverencial sin ningún problema. Puedes decir que es Yehua Mawistik perdón. Oye, cállese. Ya, perdón. ¿Cómo ves? ¿Te gusta o hay algo más que quisieras mencionar? Híjole, ya son las 9. ¿Cómo lo ves? No, sí, así está muy bien. Muchas Bueno, gracias. no, ¿de qué? Pues yo creo que hasta aquí ya le dejamos porque ya esto ya murió. Les paso este documento a Bertrand, David y Eric, si quieren, o no sé si ya lo copiaron.
De Yo lo todas copié maneras, personalmente. Ya lo copié. ok, de todas maneras, en lo subsecuente vamos a seguir completando este tipo de presentaciones y sobre todo de manera oral. Me gustaría que intentaran memorizarlo, pero no solo memorizar por memorizar, intentaran reproducir las palabras para que en la dicción puedan expresarse mejor. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, pues pues a hacer las tareas, ¿no? Porque son varias. Entonces quedan las dos que habíamos dicho hace ratito que de hecho justo, ¿no? Si ya las adelantaron con Sofía, pues ahora nada más hay que llevarlas al clásico, digamos, ¿no? Entonces la parte de que se dibujen y pongan los nombres del cuerpo poseídos por ustedes y de su familia, ¿no? Y además, bueno, revisamos el ejercicio 2 de repaso y tenemos que seguir ya viendo verbo. Entonces, pues va a ser, viene rápido porque hay que avanzar rápido porque ya nos retrasamos demasiado. Entonces, pues, si hagan la tarea, súbanla al Classroom y también ahí, bueno, vamos a abrir espacios también para que en el Classroom suban las tareas de la variante de Tlacotenco, ¿no? Y entonces todo esté en orden y todos puedan subir sus cosas y pues díganle al resto del grupo que no falten, ¿no? Para que podamos tener más participación. Entonces, si ya no hay nada más que decir, Sofía, ¿tú ya no tienes algo más que recordarles? No, o sea, intenten tener en cuenta como la estructura, nada más. Supongo que eso es todo. Ok, bueno, pues entonces, si ya no hay más que decir, nos vemos el viernes. Bertrand creo que tiene una duda. Sí. No, nada más es para externar una invitación. Bueno, les dejé en el chat ahí una invitación electrónica para una conferencia. Estoy coordinando un ciclo de conferencias sobre la conquista y mañana va a presentar el doctor Michel Udic de Filológicas sobre indios conquistadores, por si les interesa. Arrancamos a las 19 horas por la página Facebook de 3 museos acá en Monterrey. Entonces, pues están ahí cordialmente invitados a sintonizar la conferencia del doctor. Perfecto. No, bueno, y además Michelle también es un buen filólogo de lenguas oaxaqueñas, ¿no? Entonces, está bueno también para ir a escuchar. Tlazocamati. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Que estén bien y que tengan buena semana. Gracias. Gracias.